El jaque mate de la accionista embarazada. Atención. Si te gustan las historias de empoderamiento y venganza corporativa magistralmente ejecutada, quédate hasta el final. Dale a me gustan ahora mismo para que YouTube sepa que amas el drama de la vida real. El arribo. La detonación silenciosa. Los flashes eran una sinfonía de arrogancia, y él era su director de orquesta. Alejandro Carvajal, titán de la industria, de pie en la entrada del Sol Dorado, el restaurante más esperado de Madrid, un templo gastronómico en el exclusivo barrio de Salamanca. Del brazo, llevaba a Valeria Montes, una influencer cuya belleza era tan ruidosa como las preguntas de la prensa. Era un rey exhibiendo su nuevo, reluciente trofeo. Alejandro sonreía, convencido de que su esposa, Isabella Langdon, embarazada de 6 meses, estaba exactamente donde él creía que debía estar. En casa, dócil y convenientemente irrelevante. Pero el ritmo frenético de las cámaras de repente falló. Un silencio helado cayó sobre la multitud que clamaba mientras un Rolls-Royce Ghost negro se deslizaba hasta el bordillo. La puerta se abrió, y lo que sucedió a continuación no fue una simple interrupción. Fue una detonación. La explosión que destrozaría el mundo de Alejandro Carvajal comenzó con la aparición de un elegante zapato de tacón, color esmeralda, sobre la alfombra roja. Véase. El trono de cristal. La previsibilidad del desprecio. El aire dentro del sol. Dorado estaba denso con el aroma a dinero viejo y aceite de trufa. Era una atmósfera de autocomplacencia, una burbuja del 1% celebrando su propia existencia. En el centro de este universo, celebrando la corte junto a una fuente de champán en cascada, estaba Alejandro Carvajal. Su traje, un Tom Ford a medida, parecía menos ropa y más una segunda piel, más costosa y despiadada. En su brazo, aferrándose con un agarre posesivo, estaba Valeria Montes. Tenía 24 años, ojos del color de un mar poco profundo y una ambición que corría más profunda que cualquier océano. Su vestido era una brizna de seda roja que dejaba poco a la imaginación. «¿No es simplemente divino, Lex?», susurró Valeria, ladeando la cabeza para que la luz de los candelabros de cristal atrapara el collar de diamantes que él le había regalado esa misma mañana. Un reemplazo descaradamente obvio del que una vez le había dado a su esposa. «Solo lo mejor para ti, mi querida», murmuró Alejandro, con la mirada recorriendo la sala. Veía a todos, los gestores de fondos rivales, las socialites envejecidas, los periodistas de Vanity Fair y Forbes. Todos estaban mirando. Bien, que miren, que vean que Alejandro Carvajal tomaba lo que quería, cuando quería. Su teléfono había estado vibrando en su bolsillo durante la última hora, ignorado. Sabía que las llamadas eran de Isabela, su esposa embarazada. La imaginaba en su cavernoso ático en la Gran Vía, acurrucada, leyendo un libro de historia del arte y preguntándose si volvería a cenar. La imagen le resultaba a la vez reconfortante y profundamente aburrida. Isabela era su cimiento, sólida, confiable y absolutamente predecible. Ella era la mujer que su padre había aprobado, pero no tenía fuego. «Señor Carvajal», un reportero de El Mundo se adelantó, sosteniendo un micrófono como un arma. «Una declaración audaz esta noche, llegando con la señorita Montes. ¿Algún comentario sobre los rumores de su matrimonio?» Alejandro soltó una carcajada baja y retumbante, un sonido diseñado para transmitir poder y diversión a partes iguales. «Estoy aquí para apoyar a mi amigo, el chef Dubois, en su magnífica inauguración.
y tengo la suerte de estar acompañado por la encantadora señorita Montes. Eso es todo. El mensaje era claro. La vieja guardia estaba fuera. Lo nuevo estaba dentro. Estaba regodeándose en las ondas de choque que su aparición estaba causando, cuando un sutil cambio se produjo en la atmósfera. No fue un ruido fuerte, sino todo lo contrario. Un silencio repentino y contagioso. El murmullo cerca de la entrada se extinguió primero. El silencio se extendió por la sala. Las cabezas giraron. La sinfonía de flashes fuera, que se había centrado en él, pivotó de repente, disparando una descarga unificada y frenética hacia la calle. Alejandro sintió un pinchazo de molestia. ¿Quién podía estar robando su protagonismo? Se giró con una sonrisa condescendiente, listo para desestimar a quien quiera que fuera. La sonrisa se congeló, luego se derritió, reemplazada por una máscara de asombro y absoluta incredulidad. Enmarcada en el gran umbral, bañada por el implacable resplandor de las cámaras, estaba su esposa, Isabela, pero no era la Isabela que había dejado en casa. Esta no era la mujer tranquila, en ropa de casa de cashmere. Esta mujer era una visión de elegancia letal. Llevaba un vestido de noche de un profundo color esmeralda, hecho a medida por un diseñador que él no reconoció, que caía exquisitamente sobre su figura embarazada, celebrándola en lugar de ocultarla. Su cabello castaño, normalmente simple, estaba recogido en un sofisticado chiñón, revelando el brillo de lo que él reconoció con una punzada. Los pendientes de esmeralda y diamante de su difunta madre, piezas que ella nunca usaba. Su rostro, a menudo suave, estaba ahora serio, con una compostura serena, casi escalofriante. Se veía poderosa, se veía impresionante, y no estaba sola. Sosteniendo su brazo, con una presencia tan sólida y tranquilizadora como el granito, estaba Marcos de la Riva. La sangre se drenó del rostro de Alejandro. Marcos de la Riva, el CEO hecho a sí mismo de Tecnoaura, el gigante tecnológico disruptivo que estaba tratando activamente de desmantelar el sector de la fabricación tradicional, donde el grupo Carvajal reinaba. Marcos era todo lo que Alejandro no era: dinero nuevo, innovador, universalmente admirado por sus prácticas comerciales éticas, e irritantemente carismático. Era el principal rival de Alejandro, un hombre al que detestaba con una pasión que normalmente reservaba para las adquisiciones hostiles, y estaba escoltando a la esposa embarazada de Alejandro en la alfombra roja. Se movieron a través de la multitud dividida, como si fueran de la realeza, y el resto meros plebeyos. La mano de Marcos descansaba ligeramente en la espalda de Isabela, un gesto de apoyo silencioso. Sus ojos, de un azul penetrante, escanearon la sala antes de clavarse en los de Alejandro. No había triunfo en su mirada, ni suficiencia. Había algo mucho peor. Lástima. Los ojos de Isabela encontraron los suyos al final. No había dolor en ellos, ni lágrimas, ni traición. Había solo una evaluación tranquila y fría, la forma en que un geólogo podría mirar una roca que está a punto de hacer añicos. El silencio en el restaurante era ahora absoluto. El aire crepitaba con una tensión tan espesa que se podía saborear. Valeria, sintiendo un cambio sísmico en la dinámica de poder, apretó su agarre en el brazo de Alejandro. «Lex, ¿quién es esa? Esa es tu esposa. ¿Qué hace aquí con él?» Alejandro no podía responder. Su mente era un frenético desorden de negación y rabia. Esto no era posible. Isabela no hacía escenas. Era decorosa, predecible. Esto era una declaración de guerra. Mientras llegaban a la fuente de champán,
el epicentro de la sala, Isabela finalmente habló. Su voz, clara y firme, cortó el silencio. Alejandro, pronunció el nombre, y sonó extraño en sus labios. Ella hizo un pequeño y cortés asentimiento. Luego, dirigió su mirada a la mujer que se aferraba a su brazo. Valeria, he visto tus fotos. El brazalete de Cartier es precioso. Fue una elección difícil entre ese y el collar Pantera, pero me alegra que te gustara mi sugerencia de segunda opción. El rostro de Valeria palideció. La insinuación fue tan afilada como un trozo de cristal. Isabela no era una víctima, sino una observadora, quizás incluso una arquitecta de este drama. Alejandro encontró su voz, un gruñido bajo de furia. Isabela, ¿qué significa esto? Deberías estar en casa. ¿Debería? Replicó ella, con una ceja perfectamente arqueada. Qué gracioso. Yo pensaba lo mismo de ti. Pero, bueno, todos tenemos nuestras decepciones. Giró su atención hacia el círculo de curiosos. Su voz subió lo suficiente para ser escuchada por todos. Por favor, no dejen que los interrumpamos. Mi marido solo estaba sacando la basura. Sus ojos se dirigieron a Valeria por una fracción de segundo antes de volver al rostro tronante de Alejandro. El insulto fue tan directo, tan público, que fue como un golpe físico. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Valeria parecía haber sido abofeteada. Antes de que Alejandro pudiera explotar, Marcos de la Riva dio un paso adelante, posicionándose ligeramente entre Alejandro e Isabela. Creo que hemos hecho lo que vinimos a hacer, dijo. Su voz, un bajo barítono de mando. Miró a Alejandro. Carvajal, un consejo. Deberías llamar a tu broker, a primera hora de la mañana. Con eso, tomó suavemente el brazo de Isabela. ¿Nos vamos, Isa? Ella lanzó una última mirada de desprecio a su marido y a su amante. Sí, vámonos. Mientras se daban la vuelta y se alejaban, la sala estalló en una cacofonía de susurros frenéticos. Alejandro se quedó en la ruina. Valeria, un accesorio tembloroso en su brazo. Los flashes, que una vez se sintieron como una corona de gloria, ahora se sentían como una lámpara de interrogatorio. Había entrado como un rey con la intención de humillar a su esposa. Pero en el espacio de 3 minutos, ella había llegado, detonado una bomba en medio de su vida y se había marchado, dejándolo a él como el bufón. La mirada en los ojos de Isabela no era la de una mujer despechada. Era la mirada de una CEO a punto de ejecutar una adquisición hostil. Proyecto Ruiseñor, estrategia y acero. La noche de la inauguración de El Sol Dorado no fue el comienzo de la guerra de Isabela. Fue la gran presentación pública de una campaña que había sido meticulosamente planeada durante meses en la silenciosa soledad de su supuesta jaula de oro. El desmoronamiento había comenzado 6 meses antes, con una única y estéril notificación de American Express, un cargo de 72.400 euros de una joyería boutique en el West Village de Madrid. No era una tienda que Isabela frecuentara. Con una creciente sensación de pavor, Isabela hizo algo que nunca había hecho. Contrató a un investigador privado, una firma discreta recomendada por el abogado de la familia. El informe preliminar regresó en una semana y fue clínico en su crueldad. Fotografías, fechas, suites de hotel, viajes de fin de semana en el jet de la compañía registrados como sesiones de estrategia corporativa. La mujer era Valeria Montes. El descubrimiento de la aventura fue un golpe profundo que le destrozó el alma. Pero el descubrimiento de su embarazo, solo 2 semanas después, transformó su dolor en algo más frío, más duro e infinitamente más peligroso.
resolución. Lloró durante 3 días, pero al cuarto, las lágrimas cesaron. Su padre, un titán de la industria, que había sido mentor de un joven Alejandro, siempre le había dicho: nunca tomes una decisión basada en la emoción, Isa. La emoción es una tormenta. Espera a que pase, luego examina el paisaje y traza tu rumbo. La tormenta había pasado. Sabía que un divorcio público y desordenado era exactamente lo que Alejandro esperaría. Él la pintaría como una mujer histérica y hormonal. Su ejército de abogados la enterraría en papeleo. Él se quedaría con la compañía, el poder y la reputación. Ella sería una nota a pie de página, la primera esposa descartada. Ese no era un futuro que ella aceptaría para sí misma ni para su hijo. Necesitaba un aliado, no un abogado de divorcios, todavía no. Necesitaba a alguien que entendiera el mundo de Alejandro, que viera el tablero de ajedrez tan claramente como él. Su mente se dirigió inmediatamente a una persona: Marcos de la Riva. Isabela y Marcos habían sido cercanos en Stanford. Eran iguales intelectuales. Habían debatido innumerables noches de economía y planes de negocio. Había habido una chispa, pero la aprobación de su padre hacia Alejandro la había arrastrado a una órbita diferente. Encontró su número privado en menos de 1 hora y lo llamó desde un teléfono desechable. De la Riva, contestó él, con su voz inalterada, aún profunda y tranquila. Marcos, soy Isabela, Isabela Carvajal. Hubo una pausa. Gabe. Vaya, ha pasado mucho tiempo. ¿Está todo bien? No, dijo, su voz quebrándose por primera vez en días. No lo está. Necesito tu ayuda. No como un amigo, sino como un estratega. Necesito entender el negocio de mi marido desde fuera. Se reunieron al día siguiente. Ella expuso todo: la aventura, el embarazo, la arrogancia de Alejandro, pero no se detuvo en la traición emocional. En cambio, giró hacia los negocios. Se ha vuelto imprudente, Marcos. Está apalancando activos estables para financiar proyectos de alto riesgo de los que no sé nada. Piensa que es intocable, que el Grupo Carvajal es su hucha personal. Ha olvidado algo crucial. ¿Qué es, Isabela?, preguntó Marcos, inclinado hacia adelante. Que soy dueña del 12% de ella, dijo Isabela, con un fuego frío en los ojos. Mi padre me dejó sus acciones. Es un bloque sin derecho a voto, siempre y cuando Alejandro mantenga la posición de CEO y la compañía mantenga un cierto umbral de rendimiento. Pero los estatutos que mi padre escribió son inquebrantables. Hay cláusulas, una de turpitud moral, por ejemplo, y disposiciones para mala gestión grave. Él nunca ha sabido que he leído cada palabra de esos estatutos. Los ojos de Marcos se abrieron ligeramente. Esto ya no era una disputa doméstica. Esto era un potencial golpe de estado corporativo. Pregunta interactiva. Si tú fueras Isabela, ¿habrías optado por una venganza pública tan arriesgada? ¿O habrías preferido un acuerdo privado y silencioso? Comenta tu opinión. Durante los siguientes 5 meses, trabajaron en secreto bajo el nombre clave: Proyecto Ruiseñor. Marcos proporcionó los recursos del formidable equipo de contabilidad forense de Tecnoaura. Isabela se convirtió en una arqueóloga del imperio de su marido, desenterrando años de informes financieros que antes había ignorado. Lo que encontraron fue condenatorio. Alejandro había estado apuntalando adquisiciones fallidas con ganancias de las divisiones heredadas. Había iniciado proyectos de vanidad sin un camino claro hacia la rentabilidad. La aventura con Valeria no era solo un fracaso personal. Era un síntoma de una arrogancia y una imprudencia más profundas que habían infectado su vida profesional. El plan que formularon era audaz y de doble filo. Primero,
exponerían a Alejandro públicamente, no solo como un adúltero, sino como un líder inestable y errático, creando una crisis de confianza. Segundo, usarían esa crisis para activar las cláusulas de los estatutos, respaldadas por la propuesta de Marcos a la junta directiva, para adquirir las divisiones mal administradas. El Sol Dorado era el escenario perfecto. Él construyó su trono usando la reputación de mi padre y mi herencia, dijo Isabela, su voz endureciéndose en la parte trasera del Rolls Royce. Está paseando a esa mujer mientras yo llevo a su hijo. Él cree que soy un objeto decorativo. Esta noche aprenderá que yo soy el cimiento sobre el que se apoya, y estoy a punto de desmoronarlo. Tiene que ser así. Tiene que ser público. Te recomiendo que te suscribas al canal ahora mismo. Las verdaderas batallas de poder siempre ocurren en las sombras, y no querrás perderte el desenlace en la sala de juntas. La sala de juntas. El juicio final en el ático, que ahora se sentía menos como un castillo y más como una fortaleza asediada. Alejandro se encontraba en un estado de rabia apopléjica. Había arrojado un jarrón de la LIC de 30.000 euros contra la pared. ¡Encuéntrenla!, gritaba. Pero Isabela se había desvanecido con la eficiencia silenciosa de una operativa de fuerzas especiales. A las 9:31 am del día siguiente, el precio de las acciones del Grupo Carvajal, ticker GRC, se desplomó un 9%. Luego vino el segundo golpe. A las 10:01 am. El bufete de abogados que representaba a Isabella Langdon emitió un comunicado de prensa, una obra maestra de guerra corporativa. Indicaba que, a la luz de los recientes acontecimientos que ponían en tela de juicio el juicio y la estabilidad del CEO Alejandro Carvajal, y en su calidad de accionista significativa, la señora Langdon solicitaba formalmente una reunión de emergencia de la junta directiva, citando estatutos específicos relacionados con la conducta perjudicial y la mala gestión fiscal. Alejandro se quedó mirando la nota de prensa en su pantalla, con la sangre helada. Mala gestión fiscal. Esto no era sobre la aventura. Esto era sobre todo. Sus activos fueron congelados. Ella se había anticipado a cada uno de sus movimientos. Por primera vez, un genuino sentido de miedo comenzó a invadir su corazón. Había pinchado a un dragón dormido. El día de la reunión, en el 80º piso del rascacielos corporativo, Alejandro entró en la sala de juntas como un acusado. Los 8 miembros de la junta estaban sentados, con el rostro sombrío por el pánico que sentían ante la caída de las acciones de la compañía. Señoras y señores, comenzó, con la voz demasiado alta. Les aseguro que esto es una disputa marital privada que ha sido grotescamente sensacionalizada. No tiene relación con la salud financiera de esta compañía. Como si fuera una señal, las puertas dobles se abrieron. Isabela entró. Hoy no llevaba el vestido esmeralda. Llevaba un impecable traje de pantalón gris, su cabello recogido severamente. Parecía menos una esposa despechada y más una fiscal de la SEC. Buenos días, caballeros. Señor Carvajal. Su voz estaba desprovista de emoción. Isabela, esta es una sala de juntas corporativa, no un escenario para tu drama personal, espetó Alejandro. El señor Carvajal, o la señora Carvajal, está aquí por invitación de la junta, aclaró el miembro más antiguo. Por favor, proceda, señorita Langdon. Durante los siguientes 20 minutos, Isabela ofreció una crítica tranquila, metódica y absolutamente devastadora de la gestión de Alejandro. No levantó la voz, no usó lenguaje emocional. Simplemente presentó hechos. Con la ayuda de una presentación proyectada, desglosó una letanía de fracasos. Diapositiva 4.
muestra el rendimiento de las 3 startups tecnológicas adquiridas por el señor Carvajal por 1.400 millones de euros. Colectivamente, han perdido 600 millones en valor. Estas fueron adquisiciones de vanidad, diseñadas para hacerlo parecer un visionario tecnológico. Hizo clic en la siguiente diapositiva. Diapositiva 5. Detalla el aumento de los gastos corporativos. Específicamente, el aumento del 38% en los costes de viaje y entretenimiento, que se correlacionan directamente con el alquiler de un nuevo jet y un número sospechosamente alto de reuniones con clientes en lugares como Aspen y St. Bart's, ninguna de las cuales ha resultado en nuevos negocios. Alejandro estaba lívido. «Esto es una tergiversación». Isabela se dirigió a la junta. «Invito al comité de auditoría a solicitar los informes de gastos sin editar y cruzarlos con el feed de Instagram de la señorita Valeria Montes. La correlación es iluminadora. Ella los había atrapado. Estaba combinando el escándalo público con números fríos y duros. Los eventos de la noche del martes no fueron un incidente aislado», concluyó, mirando finalmente a su marido con escalofriante intensidad. Fueron el síntoma de una enfermedad en el corazón del liderazgo de esta compañía, una profunda falta de juicio y un desprecio imprudente por las consecuencias. El mundo ya no tiene confianza en nuestro CEO. Hemos perdido más de 4.000 millones de euros en valoración en 72 horas. Antes de que Alejandro pudiera responder, el abogado de Isabela intervino. «A la luz de esta presentación, la señora Langdon presenta una moción de censura en el señor Carvajal». En ese momento, la pantalla grande se encendió y apareció el rostro de Marcos de la Riva. «Buenos días, miembros de la Junta», comenzó Marcos, con un aura de calma capacidad. «A la luz de la volatilidad del mercado que rodea al Grupo Carvajal, Tecnoaura está presentando una oferta formal por el 51% de control de toda la división de tecnología E+D de Carvajal. Pagaremos una prima del 25% sobre el precio de cierre del martes. Nuestra oferta es un salvavidas que inyectará capital inmediato y estabilizará el precio de las acciones. La oferta está supeditada a la destitución inmediata de Alejandro Carvajal de cualquier función ejecutiva u operativa». Fue una obra maestra. Isabela había destruido la credibilidad de Alejandro desde dentro, mientras Marcos presentaba un paracaídas de oro para la junta directiva en pánico desde fuera. Alejandro finalmente explotó. Se puso de pie. «No, esto es una conspiración, un secuestro hostil orquestado por mi esposa y mi rival». «Alejandro, todo lo que presenté hoy se derivó de archivos financieros públicos», dijo Isabela, levantándose lentamente, su figura embarazada un símbolo de fuerza tranquila en medio de su caos. «Tu paranoia no es una defensa». El miembro más antiguo miró el rostro furioso de Alejandro, luego el de Isabela, tranquilo y decidido. Miró el gráfico de acciones en picada, y luego la lucrativa oferta de Marcos. «Señor Carvajal», dijo, con la voz pesada de finalidad, «quizás sería mejor que se recusara de la sala para que la Junta pueda deliberar». Se acabó. La Junta decidió con la fría e incruenta eficiencia de una ejecución corporativa. Alejandro Carvajal fue suspendido como CEO y presidente, con efecto inmediato. La nueva arquitecta, la caminata hacia el ascensor fue la más larga de la vida de Alejandro. Los hombres con los que había compartido tratos multimillonarios ahora evitaban su mirada. De vuelta en el ático, encontró a Valeria Montes haciendo maletas con energía desesperada. «¿Qué estás haciendo?», exigió. «¡Me voy!», espetó ella. «Has sido despedido. ¿Tienes idea de lo que eso me hace a mí? Mi marca es tóxica. Por tu esposa psicópata y conspiradora». «No la llames así», dijo él, sorprendiéndose a sí mismo. «No está loca, Valeria.
Es brillante. Una maldita Maquiavelo en un vestido de maternidad. Ella exigió dinero por su sufrimiento. Mis activos están congelados, Valeria. Todo. No tengo nada que darte. Soy un multimillonario en papel. Soy un rey sin país. La discusión terminó cuando ella se marchó, cerrando la pesada puerta, dejando un rastro de perfume caro y promesas destrozadas. Solo entonces, Alejandro abrió un sobre legal. Era una orden formal de desalojar las instalaciones en 30 días. El ático, le recordó la legalese, no era propiedad conyugal. Pertenecía al fideicomiso de la familia Langdon. Nunca había sido realmente suyo. Mientras el mundo de Alejandro se contraía, el de Isabela se expandía. Se mudó a un hermoso brownstone bañado por el sol que había comprado a través de su fideicomiso. En la que sería la habitación del bebé, ella misma ensambló una simple cuna de madera. Cada tarea era un acto deliberado de construcción de un nuevo mundo, seguro y estable para su hijo, libre del ego de su padre. Esta era la razón por la que había ido a la guerra. Una semana después, Alejandro solicitó una reunión. Cuando entró en el café, ella se sorprendió por su transformación. El arrogante paso había desaparecido. Hice un error catastrófico, imperdonable, dijo él, sin poder mirarla a los ojos. Pero, sea lo que sea, sigo siendo un padre. Sí, lo eres, dijo ella, su voz suavizándose. Y este niño merecerá un padre, pero no el hombre que fuiste. No el tirano arrogante que pensó que yo era nada más que una decoración estúpida. Hice todo esto para proteger a nuestro hijo de ese hombre, asegurar un futuro libre de tu caos y tu ego. Ella se inclinó ligeramente. Tendrás un papel en la vida de nuestro hijo, Alejandro. Puedes ganarte el derecho a ser llamado papá, pero tendrás que trabajar para ello. Empezarás de la nada, tal como obligaste a tantos otros a hacer. Probarás a través de tus acciones que puedes ser un hombre responsable y humilde. Ese es tu único camino de regreso. No a mí, ni a la compañía, sino a él. Él asintió lentamente. La lucha desapareció, reemplazada por un atisbo de algo que ella no había visto en él en mucho tiempo. Humildad. ¿Y la compañía? Preguntó, una pregunta final. Fantasma. La compañía está en buenas manos, dijo ella, con una confianza tranquila e inquebrantable en su voz. En mis manos. Al salir al brillante sol de la tarde, sintió que su bebé pateaba, un pulso fuerte y tranquilizador contra su mano. No solo había sobrevivido, no solo había ganado, había desmantelado un imperio construido sobre la arrogancia y de sus cenizas, había diseñado un futuro construido sobre la fuerza. Conclusión y reflexión final. Esta es una historia asombrosa de justicia poética y un poderoso recordatorio de que las personas que subestimamos a menudo son las que tienen más fuerza ocultas a simple vista. Alejandro construyó su mundo sobre la arrogancia y el desprecio, creyendo que su esposa era solo otra de sus posesiones. Pero Isabela demostró que no era un capítulo en su historia. Ella era la historia. No solo se enojó, se volvió estratégica y al final se lo llevó todo. ¿Qué piensas? ¿La destitución de Isabela fue un brillante acto de empoderamiento o una fría y calculada venganza? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios de abajo. Y si te encantan las historias donde el menospreciado sale victorioso con un plan magistral, asegúrate de darle al like, compartir este video con alguien que necesite una dosis de inspiración y suscribirte para más dramas increíbles de la vida real. Título: El ascenso. Isabela al mando. El ascenso de Isabela Langdon
a la vicepresidencia de la Junta Directiva de Grupo Carvajal, GRC, no fue solo una victoria legal, fue una revolución silenciosa en la oligarquía empresarial de Madrid. La prensa la aclamó como la titán del silencio y la vengadora de la Quinta Avenida, en referencia a su ático en la Gran Vía. Pero Isabela no buscaba titulares. Su enfoque era quirúrgico y total: estabilizar el legado de su padre y asegurar el futuro de su hijo. Desde su nuevo despacho, un espacio minimalista en el piso 80, que ya no olía a ambición rancia, sino a eau de cologne fresca y la sutil fragancia de peonías, ella trabajaba incansablemente. El problema de GRC no era la visión, sino la disciplina, le explicó a Marcos de la Riva en una de sus llamadas diarias. Marcos, como nuevo director del proyecto de I+D, adquirido por Tecnoaura, se había convertido en su principal aliado estratégico y mentor. Alejandro trataba a la compañía como una extensión de su ego, un lienzo para sus fantasías. Nuestro trabajo es convertirlo en una máquina de precisión suiza. Ella desmanteló los proyectos de vanidad de Alejandro, con la misma frialdad con la que había desarmado su matrimonio. El jet privado G700 fue vendido. La división de arte digital, un capricho personal de Alejandro sin valor comercial, fue clausurada. El capital recuperado se inyectó en el núcleo de fabricación tradicional, restaurando la salud financiera de la empresa. Los directivos que antes miraban por encima del hombro a la esposa florero, ahora se cuadraban ante su perspicacia. En las reuniones, su voz era tranquila, pero sus preguntas eran dardos envenenados que exponían cualquier deficiencia. A medida que se acercaba la fecha de su parto, Isabela se centró en un proyecto mucho más personal: la Fundación Langdon Carvajal. Usando los 12% de acciones que controlaba, las que su padre le había dejado y que el divorcio había asegurado, creó un fideicomiso para impulsar la educación financiera y STEM para mujeres jóvenes. Este era su legado real, un cimiento construido sobre la solidez, no sobre el ego. Una tarde, mientras revisaba los planos de la guardería de su nuevo hogar, una casa adosada llena de luz cerca del Parque del Retiro, recibió una llamada de Marcos. Felicidades, Isa. El precio de las acciones de GRC ha subido un 15% en el último trimestre. Hemos superado el valor anterior al incidente Sol Dorado. Lo has hecho. Isabela sonrió, sintiendo la patada de su bebé. No lo he hecho, Marcos. Lo hemos hecho. Y no es mi victoria, es la de mi hijo. Necesitamos que este imperio sea sólido como una roca para cuando ella crezca. Ella. El escáner de las 6 semanas había confirmado lo que Alejandro, en su arrogante deseo de un heredero varón, nunca supo. Su bebé sería una niña. La ironía era tan dulce como el champán que ya no bebía. Deja un comentario. ¿Cómo crees que Alejandro reaccionará al descubrir que su heredero es en realidad una princesa que heredará el imperio que él perdió? Viejo ma. El desierto. Un hombre vaciado. Mientras Isabela ascendía, Alejandro Carvajal caía en picada hacia el anonimato y la humillación. El ático de la Gran Vía, el que él siempre había creído suyo, lo escupió en el día 30, exactamente como lo ordenaba el aviso de desalojo. Salió con 2 maletas caras y una pila de trajes, su arrogancia reducida a una cáscara vacía. Su refugio temporal fue el pequeño apartamento de su madre en el barrio de Tetuán, un lugar que olía a naftalina y decepción. La prensa, que antes lo había idolatrado, ahora se regodeaba en su miseria.
El diario financiero publicó un artículo titulado El Rey Desnudo, cómo el ego de Carvajal derribó un legado. Su ex amante, Valeria Montes, había completado su traición con un podcast viral y un libro de superación personal titulado La Toxina Carvajal, vendiendo los detalles más íntimos de su affair por fama. Alejandro, el hombre que movía mercados con un tuit, ahora era un paria profesional. Los contactos lo evitaban, temiendo la maldición Carvajal. Los intentos por encontrar un puesto ejecutivo fracasaron repetidamente. Se vio obligado a aceptar un trabajo en la única industria que no podía rechazar a nadie: el servicio. Al igual que en el guión original, Ricardo terminó como conductor. Pero en la versión madrileña, Alejandro terminó trabajando para una empresa de reparto de alta gama, conduciendo una furgoneta anodina para entregar suministros de oficina a los rascacielos de la Castellana. Un día especialmente cruel, tuvo que entregar una pila de papel de cartas personalizado al piso 80. Entró en el vestíbulo y vio el nuevo logotipo del Grupo Carvajal. La C clásica había sido rediseñada, entrelazándose con el elegante trazo de una Bobor Vans. Su propia letra C estaba siendo utilizada para exaltar el nombre de su ex esposa. Subió al piso 80, entregó los suministros a la asistente de Isabela y se dio la vuelta rápidamente, esperando que nadie lo reconociera. Mientras esperaba el ascensor, la asistente le dijo con una voz monótona: «Disculpe, ¿puede esperar? La vicepresidenta Langdon ha pedido que suban un paquete personal por usted». Alejandro esperó con la mandíbula apretada. El paquete era un sobre. Dentro había una tarjeta de visita del abogado de Isabela. En el reverso, escrito a mano, solo había una dirección y una nota: «La niña está aquí. Viernes, 16 horas. Solo tú. Trae humildad». Dirección. Dirección en el Retiro. Una niña. La noticia lo golpeó más fuerte que cualquier desplome de acciones. No Spencer. Esperanza. Su arrogante proyección de un varón para continuar su nombre se había disuelto. Era una niña. El legado que él había intentado monopolizar ahora residía en una pequeña, nueva persona, bajo la custodia total de la mujer que lo había derrocado. El hombre que había ordenado imperios con ira se desplomó contra el frío panel del ascensor, sintiendo una ola de tristeza pura y no adulterada. Lloró. Lloró por el padre que no fue, el hombre que no fue, y la vida que perdió. Iquis, el encuentro. Un padrenazgo ganado. A la hora señalada, Alejandro se paró frente a la casa adosada de ladrillo de Isabela cerca del Retiro. No era una mansión imponente como el ático, sino un hogar cálido, lleno de luz y vida. Isabela abrió la puerta. Estaba ligeramente despeinada, pero irradiaba la serenidad de una madre recién estrenada y de una mujer que finalmente se sentía libre. La maternidad le sentaba increíblemente bien. «Hola, Alejandro», dijo. Su tono no era de odio ni de burla, sino de una neutralidad funcional. «Pasa, ella está dormida». La sala de estar estaba llena de libros de arte, proyectos de arquitectura de la nueva firma de Isabela y una cuna junto a la ventana. Él se acercó con la reverencia de un hombre que entra en un lugar sagrado. Allí estaba Esperanza, un remolino de piel rosada y cabello oscuro. No se parecía a ningún CEO. No se parecía al heredero de ninguna corporación. Se parecía a un milagro. Alejandro extendió una mano temblorosa y tocó suavemente su diminuto dedo. La manita de Esperanza se cerró instintivamente alrededor del suyo. En ese instante, el mundo de los flashes y las acciones se desvaneció.
Solo existía el latido suave de la vida de su hija. «Es hermosa, Isabela», susurró, incapaz de apartar la mirada. «Se llama Esperanza», dijo Isabela, de pie detrás de él, con su mano protectivamente sobre la cuna. «Porque es lo que has perdido y lo que tengo ahora». «¿Qué?» Él se quedó una hora. Cuando se preparó para irse, finalmente se dirigió a Isabela, sus ojos llenos de un remordimiento que no era profesional, sino visceral. «Lo siento, Isabela», dijo, forzando las palabras a pasar por un nudo en la garganta. «Lo siento por ti, por ser tan ciego, por no ver lo que tenía hasta que estuvo diseñando mi demolición desde el otro lado de la mesa». Una pequeña, triste sonrisa tocó los labios de Isabela. «Lo sé, Alejandro. Y ahora, el hombre al que veo, ese hombre tiene una oportunidad. No conmigo, pero con ella». Ella le entregó un pequeño folleto. Era una guía para padres primerizos. «Las visitas son los viernes. Te llamaré. No intentes aparecer sin cita. Necesitas seguir demostrando que puedes ser predecible, pero por las razones correctas. Y esto», señaló la furgoneta de reparto que se veía por la ventana. «Esto es bueno. Un trabajo honesto, humilde. Mantén eso. Es tu único camino para volver. No al poder, sino a ser digno de ser su padre». Alejandro asintió. Recogió su chaqueta. Había perdido su reino, su esposa y su corona. Pero en las ruinas, frente a la promesa de su hija, finalmente encontró algo que no podía comprar ni adquirir. Un propósito simple y real. Llamada a la acción final. La historia de Alejandro e Isabela es un recordatorio de que el cimiento de tu vida no es tu carrera, sino las personas que elegiste amar. Alejandro aprendió tarde que la persona que pensó que era su pasivo era en realidad su activo más poderoso. ¿Qué le recomendarías a Alejandro para su primera visita con Esperanza? ¿Debe disculparse o simplemente actuar como un padre normal? Déjanos tu consejo en los comentarios. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de traición y triunfo. Dale me gusta y suscríbete para más historias de drama de la vida real. El peso del trono y la carga de la furgoneta. Continuación. 2 años después, el poder silencioso. La humildad forzada. 2 años habían pasado desde la humillación pública de Alejandro Carvajal y el espectacular ascenso de Isabela Langdon a la élite financiera de Madrid. El contraste entre sus vidas era ahora total y absoluto. Un estudio de caso sobre las consecuencias de la arrogancia y el poder del intelecto subestimado. Para Isabela, fueron años de crecimiento exponencial. Bajo su dirección, y con la asistencia estratégica de Marcos de la Riva y su equipo en Tecnoaura, el Grupo Carvajal, GRC, no solo se había recuperado, sino que se había transformado. Isabela había pivotado la empresa de la fabricación pesada a la logística de tecnología verde, un movimiento audaz que la colocó a la vanguardia de la economía de la sostenibilidad. En el mundo de los negocios, Isabela era una fuerza a tener en cuenta. Ya no era solo la vicepresidenta. Los medios la consideraban la verdadera CEO detrás del interino. Su voz se escuchaba en Davos y en foros económicos globales. Su estilo de liderazgo era la antítesis de Alejandro, metódico, ético y centrado en el valor a largo plazo, no en el glamour a corto plazo. Una tarde de otoño, Isabela estaba en la sala de juntas del piso 80, no para una reunión, sino para una entrevista de portada para la revista Fortune en su versión europea. La periodista le preguntó sobre su éxito repentino. «No fue repentino», respondió Isabela, con su calma habitual. «Mi padre me enseñó a codificar sistemas,
a analizar balances y a observar. Yo estuve observando durante 7 años. Cuando llegó el momento, no tuve que aprender nada nuevo. Solo tuve que dejar de fingir que era menos de lo que era y dejar de permitir que mi marido fingiera que era más de lo que era. Su vida personal estaba tan ordenada como sus cuentas. Había una paz palpable en la casa cerca del retiro, llena de risas, arte y el sonido de esperanza. Su hija, Marcos de la Riva, era una presencia constante y de apoyo, un padrino y un amigo. Su relación profesional se había profundizado en un respeto mutuo que Alejandro nunca había podido igualar. El reparto, el trabajo anónimo. Para Alejandro, la vida se había contraído a la monotonía de las entregas y la humillación diaria. Había mantenido su trabajo en la empresa de catering de lujo, una penitencia autoimpuesta. Había perdido peso. Sus trajes caros, los pocos que conservaba, le quedaban holgados, y el brillo de arrogancia había sido reemplazado por la fatiga y el estoicismo de la clase trabajadora. Su nombre, Alejandro Carvajal, era ahora un sinónimo de fracaso en la alta sociedad. Lo peor de su trabajo no eran los salarios bajos ni las largas horas, sino los lugares a los que lo llevaba. Constantemente se encontraba en las fiestas a las que una vez perteneció, sirviendo champán a los hombres que lo habían reemplazado y recogiendo las bandejas sucias de las mujeres que una vez lo habían adulado. En su uniforme negro genérico, era el fantasma de su vida anterior. Se había mudado a un pequeño apartamento alquilado, donde por primera vez en su vida hacía su propia comida y lavaba su propia ropa. Había abandonado el consumo de lujo por completo, invirtiendo el poco dinero extra que tenía en libros sobre desarrollo personal. Irónicamente, gestión de pequeñas empresas. Pero había un rayo de luz, esperanza. Las visitas de los viernes se habían convertido en el único ancla de su existencia. No había fallado ni una sola vez. Las primeras visitas fueron torpes, tensas. Él, un hombre acostumbrado a delegar, no sabía cómo cambiar un pañal o calmar un llanto. Pero perseveró. No traía regalos caros. Traía pequeños juguetes de madera que había encontrado en el mercado local o libros de cuentos. Su estrategia era simple: ser presente y ser paciente. Se sentaba en el suelo, leyéndole cuentos con una voz que había perdido su tono de mando, reemplazado por la ternura. Isabela lo observaba desde la distancia, sin interferir, y con una expresión indescifrable. En su segunda fiesta de cumpleaños, Esperanza dio sus primeros pasos hacia él, no hacia su madre, sino hacia el rostro barbudo y cansado de Alejandro. Él se arrodilló y la atrapó, sintiendo una punzada de amor puro que era más valioso que cualquier fusión corporativa. 2. El servicio invisible. El festival de la Fundación Vance. El clímax de esta etapa de su penitencia llegó un sábado por la noche. Alejandro fue asignado a la gala anual de recaudación de fondos de la Fundación Langdon Carvajal, un evento masivo celebrado en el nuevo Museo Reina Sofía. Los carteles estaban por todas partes, con el logo del ave estilizada de Vance Innovations y el nombre de Isabela en la cabecera. Alejandro, con su gorra de catering y su uniforme negro, empujó carritos de bocadillos y vinos finos hacia la cocina del museo. El evento estaba repleto de las élites que lo habían juzgado. Desde su puesto en el pasillo de servicio, observó a Isabela subir al escenario. Se veía radiante, una figura de autoridad tranquila, hablando sobre la necesidad de invertir en tecnología del agua y sostenibilidad. No había amargura en su discurso, solo visión. Después del discurso, mientras la multitud aplaudía y se acercaba a Isabela,
Alejandro tuvo que salir al salón para recoger bandejas vacías. Caminó entre la multitud, invisible, recogiendo vasos que costaban más de lo que ganaba en un día. De repente, un joven y ambicioso ejecutivo, que Alejandro reconoció como uno de sus antiguos subalternos en GRC, se acercó a Isabela, empujando accidentalmente a Alejandro en el hombro, haciendo que un vaso vacío cayera al suelo y se hiciera añicos. «Fíjate por dónde vas, hombre», gritó el ejecutivo con impaciencia, mirando a Alejandro con la mirada distante que la élite reserva para el personal de servicio. Alejandro se agachó inmediatamente para recoger los fragmentos de cristal, tragándose el torrente de ira. En ese momento, Isabela, que estaba a solo unos metros de distancia, se giró debido al ruido. Ella vio el cristal roto, al ejecutivo altivo y a Alejandro, el ex titán, de rodillas, recogiendo sus restos. Isabela se acercó. La multitud, sintiendo el drama, se quedó en silencio. El joven ejecutivo sonrió, esperando que su jefa lo defendiera del torpe camarero. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó Isabela, con una voz tranquila y autoritaria. «Lo siento, vicepresidenta Langdon», dijo el ejecutivo, con un tono adulador. «Este tipo es un inútil. Ha roto un vaso». Isabela no miró al ejecutivo. Ella se quedó mirando a Alejandro, que aún estaba de rodillas, y luego ella hizo lo inesperado. Ella se arrodilló junto a Alejandro, ignorando el peligro del cristal. «Déjame ayudarte, Alejandro», dijo. No había piedad en su voz, sino reconocimiento. El ejecutivo se quedó boquiabierto. «Señorita Langdon, no tiene que hacer eso. Es solo el personal». Isabela finalmente miró al joven ejecutivo. Sus ojos grises eran ahora un bloque de hielo. «Lo es, y en esta compañía tratamos a nuestro personal, a cada persona, con respeto. Vuelve a tu mesa, por favor. Y piensa en cómo te diriges a los demás». El ejecutivo se retiró rápidamente, avergonzado. Isabela y Alejandro terminaron de recoger los cristales rotos en un silencio cargado. Él se puso de pie, sosteniendo la bandeja con los fragmentos. «Gracias», susurró él, sintiendo una oleada de emoción confusa. Ella se puso de pie, enderezando su vestido. «No lo hice por ti, Alejandro. Lo hice por el principio. Y porque Esperanza no necesita ver a su madre tratando a nadie con desprecio, ni siquiera a un repartidor». Luego, ella lo miró realmente, más allá del uniforme, más allá de la barba de 3 días. «Ha sido constante. 2 años de puntualidad, sin regalos caros, y te sientas con ella en el suelo. Ella te adora. Eso no se puede comprar, Alejandro. Me alegro por ella». Hizo una pausa. «Tengo un anuncio que hacer en 3 meses. Un gran paso. Esto implica que tendré menos tiempo libre. Marcos me ha sugerido contratar un conductor personal de confianza. Alguien discreto, alguien que conozca las calles, que sepa sobre privacidad y, lo más importante, que pueda priorizar la seguridad de mi hija». Ella le entregó una tarjeta de presentación nueva, sin logo de GRC, solo el número privado. «Llámame el lunes si estás interesado. Paga 3 veces lo que ganas ahora. Y la humildad es la única moneda de cambio en este trabajo». Alejandro se quedó allí, sosteniendo los restos de su vida anterior y una nueva tarjeta de visita que ofrecía un camino de regreso. Un camino de regreso al servicio, pero también a la periferia de la vida de su hija. No por poder, sino por confianza. Dreisise. El nuevo camino. El conductor de la reina. Alejandro llamó el lunes. Su vida como conductor personal de Isabela comenzó un mes después. Su papel era la ironía definitiva. Él, el antiguo dueño del jet privado, ahora era el chofer discreto de la mujer que lo había derrocado, conduciendo un SUV blindado
que pertenecía a su fondo fiduciario. Su principal pasajera era Esperanza, a quien recogía de la guardería 2 veces por semana, bajo la estricta vigilancia de la niñera. En el asiento del conductor, Alejandro escuchaba las conversaciones de Isabela, a menudo hablando en inglés o alemán sobre fusiones y estrategias de mercado. Él era un simple oyente, un registrador de datos forzado, adquiriendo inadvertidamente una educación de postgrado en finanzas globales. 3 meses después de comenzar su nuevo trabajo, el gran anuncio llegó. Isabella Langdon se convirtió oficialmente en la CEO del renombrado Grupo Carvajal. La noticia conmocionó al mundo corporativo, consolidando a Isabella como la mujer más poderosa de España en su sector. Esa noche, mientras conducía a Isabella a una cena de gala para celebrar, ella se sentó en el asiento trasero, cansada, pero satisfecha. «Has estado callado», le comentó, mirando su reflejo en el espejo retrovisor. «Felicidades, Isabella», respondió él. «Es merecido. Es el mejor CEO que GRC ha tenido en años, y me alegro por Esperanza». Ella asintió. «Gracias. Hablando de Esperanza, he pensado en algo. En mi testamento, tengo la intención de transferir mis acciones de control a un fideicomiso para ella. Pero quiero nombrar un cofideicomisario, alguien que entienda los principios básicos, que actúe con integridad y que conozca su valor». Alejandro se quedó en silencio. Sabía que no estaba en la conversación, pero el peso de la insinuación era inmenso. «Mi padre cometió un error al confiar en ti basándose en el nombre», continuó Isabella. «Yo no cometeré ese error. Tú me demostraste ser irresponsable en el poder, pero en el servicio, en la humildad, me has demostrado ser confiable, y ese es un activo mucho más valioso para un administrador». «Yo no sé qué decir, Isabella», murmuró él. «No digas nada. Solo sigue siendo el conductor que necesitamos, Alejandro, y sigue siendo el padre que ella se merece». Alejandro continuó conduciendo. El volante en sus manos no representaba el control de un coche. Representaba el peso de la confianza y el largo, difícil camino de la redención. Había perdido un imperio por arrogancia, pero estaba ganando algo mucho más precioso a través de la humildad: el derecho a ser parte del futuro que él había intentado destruir. Llamada a la acción y reflexión. ¿Crees que Isabella debería nombrar a Alejandro cofideicomisario de las acciones de Esperanza? ¿Qué pasaría si Alejandro recuperara el poder? Déjanos tu opinión detallada en los comentarios. Dale a me gusta y comparte.